yo no quiero esto para mi vida. Estamos por tener a nuestro bebé. Sin embargo, fue en el embarazo cuando el estrés en la relación se apodera de las conductas de este señor. Así es. Pasaron muchas cosas. Mi sentir hacia con él cambió completamente. El amor que yo sentía por él ya no era. Yo ya vivía con él, pues a lo mejor por mi bebé, pero ya no más, ya por amor ya no era. Yo sé que sientes que le fallaste a tus hijos y yo te podría decir desde mi perspectiva, al contrario, los estás haciendo vivir una vida sana y de bienestar. Y mi hijo siempre me decía, ma, que no te importe lo que diga la gente. Siempre haz lo que tú quieras, lo que a ti te haga sentir bien. Y no estás sola, estoy yo aquí contigo. Y la decisión que te tomes, yo estoy contigo. Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Tengo el placer, pero también la responsabilidad de visibilizar un testimonio que en Manos Lilas SC ha sido una gran oportunidad para garantizar los derechos de las mujeres en esta búsqueda de justicia. Hoy tengo a Fabi. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme ser tu abogada y gracias por que desde que nos conocimos esto ha sido una colaboración de ambos lados. Hoy representa esta visibilización que quisiera que en algún momento muchas mujeres, sobre todo personas en general, tuvieran el chance de tener. Y es esto de poder contar un poco de lo que ha pasado en tu historia, en esto que nos ha llevado a tomar decisiones, a ser determinantes con algunas causas que hemos tenido que hacer. Y nada, Fabi, gracias por estar aquí. Vamos a cuidar mucho la identidad de Fabi en atención de lo delicado que puede ser un tema de estos. Un procedimiento judicial que en este momento seguimos, que estamos respaldándote y representándote, sí, como abogados, como abogada, pero más allá, de la forma más humana y de la forma con perspectiva de género que ha creado Manos Lilas. Gracias. Quisiera empezar por preguntar cómo era tu vida, tu entorno antes de convertirte en mamá y de conocer al papá de tu niño. Pues gracias. Primeramente gracias por la invitación. Estoy bien. Y bueno, mi vida era muy tranquila, muy en paz. Yo era feliz con mi único hijo en ese entonces. Siempre con un trabajo estable. Y pues estaba yo bien, estaba yo feliz. La verdad es que no necesitaba nada. No sé por qué fue que comencé una relación así. De hecho no quería. Pero bueno, al final decidí iniciar una relación. Pasó. Y hay personas que llegan en el momento idóneo donde necesitamos un respaldo emocional o a veces simplemente compartir momentos. Exacto. ¿El papá de tu hijo representaba esto? ¿Llegó como un alivio, como una fuente de energía, de felicidad? Sí, en su momento sí. ¿Te completaba? Sí, me completaba. Sí. Los primeros meses fue todo así de color de rosa, muy bonito. Pero con el paso del tiempo, pues bueno, fueron ya a relucir muchas cosas. ¿Ya se conocían antes de empezar una relación? Me refiero a que fueran amigos de infancia, fuera el vecino, fuera alguien que estuviera contigo en momentos importantes, algo similar. No nos conocíamos. De hecho, nos conocimos muy poco tiempo y nos conocimos en redes sociales por amigos en común. ¿Y
¿Y qué parecía? ¿Qué buscaba Fabi? ¿Qué buscaba esta persona? Pues los dos buscábamos a lo mejor en ese momento acompañamiento emocional y poder compartir momentos bonitos. ¿Cuánto tiempo fue de la etapa de disfrutar un noviazgo, una relación de concubinato, incluso lo podría decir en ese término, antes de que llegara tu niño? Como año y medio. O sea que tiempo suficiente como para conocer los alcances que se tenían en la relación, qué eran las cosas buenas, cuáles eran la roca que los mantenía ahí juntos. Sí, así es. ¿Cuál era el principal objetivo como pareja que se hablaba, que se decía? ¿Qué era? Sí, algo me llamó mucho la atención de él fue que cuando yo lo conocí era un hombre independiente. No vivía con sus papás, tenía un trabajo, era un hombre muy caballeroso, muy atento, y eso es algo que me llamó mucho la atención. Yo dije, al ser una persona independiente y tener un trabajo, pues creo que no necesita a alguien que lo mantenga, ¿no? Claro. ¿Dejó de pasar esto? Sí, como que llegó a tener mucha comodidad en casa. Porque bien que mal yo teniendo un trabajo estable, mi quincena nunca me faltaba, nunca, ¿no? Entonces, y siempre he sido de las que si no me alcanza o no puedo, no tengo, veo y soluciono. Entonces, eso creo que a él como que le fue bajando ya el ritmo y diciendo, bueno, pues ella soluciona, no tengo problema. Y pues bueno, a lo mejor por amor hice muchas cosas. Yo decía, bueno, no pasa nada, yo lo soluciono, yo lo saco, yo hago, ¿no? Pero él se fue acostumbrando y dejó de trabajar. Empezó a poner pretextos de es que no conozco la ciudad porque él venía desde Tizayuca, Pachuca. Entonces decía yo no conozco la ciudad, no conozco aquí, no sé. Se le fue orientando, se le fue ayudando, pero como que le ganó más el lado de creo que aquí estoy bien, ella soluciona, no hay problema. Sino como que empezó a ser pues un hijo para ti. Y parece que esta figura de una persona que empezamos a ver flashazos de narcisismo busca a una mujer completamente independiente y se va metiendo. ¿Cuándo comienzas a ver que no todas sus conductas eran positivas para tu vida? Desde que yo tenía 7 meses de embarazo. Él tenía muchas actitudes, me celaba muchísimo, pero así era exagerado. Y es una persona muy impulsiva y muy agresiva. Entonces, recuerdo que el día que cambió un poco mi panorama para con él fue cuando en una ocasión fue a recogerme al trabajo y al subir al transporte público, pues con tanta gente, lo llegaron a empujar. Entonces, ahí ya no se contuvo y empezó a gritarse con la otra persona. La otra persona no se dejó, empezaron a discutir. Yo por más que le hablaba y me ponía de frente de él, le decía, cálmate, estoy embarazada, me estoy espantando. No, él no me escuchaba, él seguía discutiendo, de hecho hubieron golpes. Yo me puse enfrente sin darme cuenta que estaba yo poniéndome en riesgo, no nada más yo, sino también mi bebé. Lo golpearon, se golpearon ambas partes. Y ya después que lo separaron, él se calmó, me pidió perdón y en ese momento dije, ¿con quién estoy? ¿Por qué se comportó así? ¿Era la primera vez que veías que él sacaba esta personalidad pues completamente desconocida para ti? Sí, fue la primera vez y desde ahí mi forma de verlo ya no era la misma. No, ya le tenía miedo. Y a todo su entorno, ¿cómo él se comporta o se comportaba con su familia? Él con su familia era muy tranquilo, pero sí llegué a ver muchas actitudes de parte de los hombres que no me gustaban, que eran como muy controladoras. Lo llegué a ver con su papá y su mamá. Su mamá de repente decía, necesito ir a comprar unas cosas y el marido, no,
yo te las compro. ¿Qué necesitas? Ah, necesito esto, esto y esto. Perfecto. ¿Algo más? No. Ok, yo voy. Ahorita regreso. Y era así de, bueno, la señora quiere salir, a lo mejor quiere tomar un poco de aire, o que simplemente quiere ir a comprar ella las cosas. No, nunca. Y siempre que íbamos a casa era de que su papá siempre llevaba toda la despensa y todo lo que mamá necesitaba para poder cocinar. La mamá no tenía la libertad de realizar actividades fuera de lo que dijera pues el marido, ¿no? Tenía como muy marcada esta parte de lo que yo te diga que sí puedes hacer, entonces hazlo. Y lo que no, pues no. Cuando te embarazas, esta decisión de tener a tu niño, ¿fue consensuada? ¿Ambos estuvieron de acuerdo en ese embarazo? Sí, sí, ambos estuvimos de acuerdo. De hecho, tardé un poco en embarazarme. Sí, los dos lo deseábamos. Sin embargo, fue en el embarazo cuando el estrés en la relación se apodera de las conductas de este señor. Así es, así es. Pasaron muchas cosas. Sí. Durante mi embarazo, en realidad él nunca, cuando estuvimos juntos, nunca tuvo un trabajo estable. Okay. Y durante mi embarazo, creo que en los 9 meses él llegó a trabajar 3 meses. Okay. Y lo demás se lo pasaba en casa, ¿no? Entonces, y ya él me ponía de pretexto, bueno, pues a lo mejor no puedo trabajar, pero contribuyo con las labores de casa, cuando no era así. Yo a veces llegaba de casa y llegaba cansada, con hambre, y había veces que no estaba ni la comida ni nada, y yo le decía, oye, es que yo tengo hambre, ahorita. Él se distraía muy rápido con las redes sociales o estar ahí viendo Netflix y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le decía, es que yo tengo hambre, o sea, mi bebé ya me pide y yo también, ¿no? Y él era de, ahorita ya termino. Entonces, no era así como que dijeran, ok, te quedas en casa, me vas a ayudar, qué padre, ¿no? Pero no era así. Y, por ejemplo, que te acompañara al metro porque ya te vas a trabajar, porque de alguna forma embarazada, pues estamos vulnerables aún más, ¿no? Claro. En una ciudad como la Ciudad de México, que se sabe que existen violencias en la calle, en el transporte público y demás. ¿Tomaba alguna acción para contrarrestar la inseguridad o el que estuvieras pues en ese estado de gestación? No, yo me levantaba temprano y él se quedaba durmiendo. De hecho, llegué a tener muchas discusiones con mi mamá porque eran las 11, 12 del día y me decía, oye, pues es que este señor no se ha parado. O sea, yo no veo que en realidad te ayude en casa, no veo que haya ido a comprar algo para que comas. O sea, ¿qué onda, no? ¿Cuándo va a conseguir un trabajo? Yo decía, ma, es que pues no ha podido conseguir trabajo. Yo en mi tonta idea, por amor, no sé, decía, no, ma, es que no ha conseguido, pero no pasa nada, está en eso, está consiguiendo y está buscando en internet, ¿no? Pero siempre, eso era de siempre. Su hora de levantarse era a las 10, 11, 12 del día. Entonces, por eso, yo cuando llegaba a casa, pues no había hecho pues nada. Seguramente la gente que estaba a tu alrededor sí trataba de hacerte ver el patrón tan marcado que él estaba teniendo, que estaba sacando, porque me queda claro que desde siempre él ha sido un hombre así. ¿Cuándo sí tienes esta determinación o este momento que en algún punto nos llega a todas, a veces más tarde de lo que quisiéramos, pero cuando entonces hay un punto de quiebra en ti que digas, yo no, o sea, está padre para él la situación, el momento, su vida, pero la mía no? ¿En qué momento ocurre esta forma de darte cuenta? Creo que faltaban como un mes antes de dar a luz, cuando no recuerdo bien cómo fue la situación, pero le llegó un mensaje. Él no tenía bloqueado su teléfono y entonces notó que pues hay otra persona. Y empiezo a ver todos los mensajes y se hablan muy cariñosos, muy amorosos. Y yo decido contestarle a esta mujer y le digo, caray, no sabía que éramos 3 personas. Yo sabía que mi relación nada más éramos él y yo. La chica, no, perdón, este es mi amigo y no sé qué, no lo tomes así.
Empecé a hablar con él, lo aceptó. Y yo le dije, ¿sabes qué? No quiero, yo no quiero esto para mi vida. Estamos por tener a nuestro bebé. Ya hay muchas conductas que no me gustan. Yo creo que, y si tú estás buscando, ya buscaste una relación fuera, es porque no estás a gusto. Entonces, pues, yo creo que a lo mejor sería ya separarnos, vamos a hablar con tus papás, hablamos con mis papás y pues cada quien por su lado. Él me rogó y me dijo, no, no va a volver a pasar y yo estoy bien contigo y yo quiero conocer a mi hijo. Y desde ese momento mi sentir hacia con él cambió completamente. Ya no, el amor que yo sentía por él ya no era. Yo ya vivía con él, pues a lo mejor por mi bebé, pero ya no más, ya por amor ya no era, porque ya sabía que ya me había fallado. Esta mujer que tú eres y que tiene, por supuesto, una estructura sólida, sobre todo familiar, que tu familia te ha hecho fuerte en muchos de los momentos, ¿qué salió a relucir en tu mente, en tu cuerpo, en tu día que dijeras, gracias a mi autoestima, pude romper con esto? ¿Qué fue lo que para ti fue la llave que abrió la oportunidad de dejar o proponer pues un rompimiento a la buena en ese momento, ¿no? No fue fácil porque una vez que él ya me vio decidido, él me rogaba mucho. Y me apapachaba, me consentía, algo que a mí me gustaba, porque yo creo que ella sabía qué es lo que yo quería, qué era lo que yo buscaba. Me costó mucho trabajo salir de ahí. Y pues bueno, al final él me convencía y seguíamos con esto, ¿no? Pero cuando él se da cuenta que yo ya estoy segura de que ya no querer estar con él empieza a bajarme mi autoestima y me empieza a decir, pues que soy una vieja, pues ya que ya estoy vieja, que quién se va a fijar en mí, ya estando pues vieja, con 2 hijos, que qué me esperaba, que qué futuro a mí me esperaba. Entonces todo eso que él a mí me decía me dolió bastante. Y por lo mismo ya no era así como que, ay, ya no quiero estar contigo, ya vamos a separarnos. No, ya decía, ok, me voy a aguantar, me voy a aguantar. Y me bajó la autoestima hasta más no poder. Por eso es que me costó trabajo salir de ahí. Porque al final, a lo mejor tenía razón. Vieja, con 2 hijos. No. Pues ¿quién me iba a querer, no? Sí me costó trabajo salir. Pero pues de tanto estar viviendo lo mismo. Y después era una violencia económica en la que me decía, ya te di 500 pesos, tú sabes cómo le haces, pero a mí me das desayuno, comida y cena. Y si se puede, me das mi lunch para llevarme al trabajo. Y yo le decía, es que ¿cómo no es posible? O sea, no me alcanza. Tú trabajas, tú también trabajas, entonces tú también tienes que aportar. Sí, se aporto, pero no alcanza. Entonces, como que en un momento llegué a sentirme atada a seguir y a estar ahí, a pesar de que yo no quería. Ya mis hijos se daban cuenta de la situación, pero nunca se metieron, nunca me dijeron nada. Y pues bueno, el tomar la decisión, sí fue muy duro y recuerdo que ese día exploté y le dije, por lo que más quieras, vete de mi casa y déjame con mis hijos. Si nadie se va a fijar en mí, si nadie me vuelve a querer, no me importa. Yo lo único que quiero es una estabilidad emocional para mí y para mis hijos y poder salir adelante. Yo no puedo seguir manteniéndote, no puedo seguir con esta relación en donde no me siento a gusto, en donde no me aman, en donde no estoy bien. Me vio llorando y me dijo, sí, está bien, ya me voy a ir. Pero fue después de como 5 intentos. ¿Ya habías dado a luz? Ya había dado a luz. Mi niño ya tenía 2 años, 3 años, más o menos. O sea, que estamos hablando que un poco más de 3 años la violencia ya se hizo presente como
el pan de cada día, la rutina, Sí. una forma de vida. Sí. Esta violencia que nace de esta persona fue incrementando como sabemos que ocurre en los espacios que son sujetos a violencia en contra de las personas. Hoy voy a decir personas porque también a los hombres les ocurre y muy a menudo en este periodo de la vida. Sin embargo, todo comenzó con la agresión verbal y termina o se hace presente en el momento más fuerte. ¿Cuál fue el momento en donde él expresa realmente lo que es? Y tú dices, híjole, esto sí ya me da miedo, esto sí me permite darme cuenta que me puede llevar a lugares inimaginables y que tal vez un día puedo faltar para mis hijos. ¿Cuándo ocurre esto? Fue una noche cuando estábamos por dormir y yo tengo contacto con toda mi familia, mis primos, mis tíos, tías, todo. Sí. Y tengo un tío que es muy cariñoso y siempre me decía, mi niña, buenas noches, mi niña, ¿cómo estás? ¿No? Entonces él al enterarse me decía, es que ese hombre quiere contigo y ¿por qué te habla así? ¿No? O sea, ¿de tu tío expresaba Sí, esta inseguridad? Sí, Ok. de mi tío. Y entonces ese día nos levantamos de la cama, empezamos a discutir muy fuerte. Mi niño ya estaba grande y fue tanta la discusión que me dijo, es que eres una puta, ¿cómo es posible que te metas con tu tío? Y dije, ¿qué estás diciendo? O sea, es mi tío, es el primo hermano de mi papá, ¿no? Y me dice, a ver, necesito que le llames para que él me diga si tiene una relación contigo. Y le dije, sí, claro que le voy a llamar para que te escuche y vea cómo te estás poniendo. Le hablé a mi tío y me dice, ¿qué pasa, mi niña? Le digo, tío, estoy mal. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le expliqué y me dice, no es posible. Pásame, no, voy a hablar con él. Y dije, sí. Y habló con él y se puso muy grosero. Muy grosero. Me dijo, no, tú eres un hijo de tu no sé qué. ¿Cómo es posible que andas con tu sobrina? ¿Por qué le hablas así? ¿Qué te da derecho? Y le dijo, a ver, cálmate. No, creo que ahorita no podemos hablar, estás muy alterado. Lo único que te pido, por favor, es que a la niña no le hagas daño. Es mi sobrina y la quiero mucho. Por favor, necesito que te calmes y en cuanto tú puedas, este es mi número, me puedes llamar, nos podemos ver y podemos platicar. Pero ella no tiene la culpa de nada y ella no está haciendo nada malo. Ese día, pues a como pudimos nos dormimos, pero fue ese día cuando yo me di cuenta que dije, esto ya está rebasando límites. Él, de lo enojado que estaba, iba a darme un golpe, pero al momento de querer dármelo, como que lo pensó y el puño lo pegó al lado de mi cabeza, pero en la pared. Y empezó a gritar. Y entonces yo dije, carajo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me pudo haber pegado, me pudo haber lastimado a mí. Me duele y me da mucho coraje saber que muchas, pero sobre todo ahorita tú has pasado por esto. El hacer visible un espacio que se vuelve, imagínate, estar en tu propia casa. O sea, estamos hablando de que el Señor vivía en tu casa, que el Señor era padre de uno de tus hijos, que toda esta violencia fue como de 0 a 1000. Así es. Que dieras gracias de que en cierto momento, qué bueno que le pegó a la pared, pero ¿por qué tendríamos que estar agradeciendo que le pegó a la pared? Esas escenas, ese tipo de expresiones, pues efectivamente no tendrían por qué ser, no tendrían por qué ocurrir, y ocurren. Hay una parte que a mí me parece completamente importante
señalar. En esta Ciudad de México los espacios en las viviendas no son los que quisiéramos, ¿verdad? De las habitaciones por un lado, nuestro patio, No. Nuestras viviendas son pequeñas, son lugares donde podemos sí hacer una vida, pero con espacios reducidos. Tus hijos escucharon todo esto. Tus hijos empezaron a tal vez comprender tu dolor, pero también a normalizarlo. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que ya los dos niños ya estaban como, otra vez se pelearon, ocurrió lo mismo que la vez pasada? Porque sucede, después de tantas veces que pasa, ya llega un punto donde todos actúan, Normal. sí, con conocimiento de lo que ocurre, pero como si realmente no hubiera pasado una cosa excepcional. Algo es parte de lo mismo. Exacto. ¿En qué momento te das cuenta que esto les ocurrió a tus hijos? No lo sé. La verdad es que yo no tenía el valor ni de ver a mis hijos a la cara, a los ojos. Ellos nunca se metieron. Así que, y me daba pena preguntarles, ¿escuchaste? ¿Viste? ¿Qué hago? No podía, no sabía. Me daba pena, No se hablaba del asunto. no se hablaba. Y no hablarlo era como, pues, sí pasó, pero mejor hagamos de cuenta que realmente no ocurrió nada. Exacto. Yo agradezco que tu familia sea muy unida, porque creo que fue de los pilares que sí te jalaron y dijeron, no te vamos a dejar ahí, ¿no? ¿En qué momento la familia se da cuenta de este tipo agresor con el que estás compartiendo tu casa? En el momento en que yo decido hablar con ellos y decirles, ya no más, ya no aguanto. Junté a mi mamá y a mi papá y a mi hijo el mayor y les dije, ya no puedo con esta situación. El señor actúa de esta forma, así y así y así, me hace esto y esto. No puedo. Yo pido y necesito que me ayuden para que el señor se vaya de la casa. Y la respuesta de mi mamá fue, qué bueno que ya te diste cuenta. La respuesta de mi hijo al mayor fue, ma, yo te amo mucho y nunca me quise meter en tu relación. Pero cuentas con todo mi apoyo para la decisión que tú tomes. Fue cuando ellos se dieron cuenta de esas cosas. Fue cuando yo hablé. Cuando yo decidí decirles todo. Eres una mujer como muchas que nos reprochamos que nosotras deberíamos hacer fuertes a los hijos y no al revés. Hemos trabajado mucho en la culpa que sientes porque haya sido así, que ellos hayan fortalecido a su mamá. Pero aún y con eso, aún y cuando era otra la línea, yo agradezco que tu hijo se haya armado de valor y a pesar de haber muchas veces simulado que no escuchaba nada, se paró frente a ti, te tomó de la mano o como sea que haya ocurrido y dijo, mamá, pues vamos para adelante y como familia. Es una de las cosas que cuando las mujeres deciden hacer y dicen, y lo más importante son mis hijos, pero ese switch que se da entre yo debería de ser la que maneje las decisiones, al momento en el que los hijos son los que toman la batuta de las responsabilidades, de incluso la rutina del hogar, resulta también parte del trabajo que se hace. ¿Cómo has manejado tú como mujer esta culpa de todos los días saber que, y que me lo has dicho, que debería ser este tipo de mamá?
Para mí eres una madre excepcional. Gracias. Pero ¿cómo lo manejas tú? Hoy por hoy, ¿cómo lo manejas? Porque yo sé que sientes que le fallaste a tus hijos. Y yo te podría decir desde mi perspectiva, al contrario, los estás haciendo vivir una vida sana y de bienestar. ¿Pero cómo lo sientes tú? Para mí fue muy complicado porque cuando pude platicar con mi hijo el mayor, yo le decía, mi amor, ¿cómo voy a volver a separarme? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la familia? Otra vez volvió a fracasar y con otro hijo. Y mi hijo siempre me decía, ma, que no te importe lo que diga la gente. Siempre haz lo que tú quieras, lo que a ti te haga sentir bien. Y no estás sola, estoy yo aquí contigo. Y la decisión que te tomes, yo estoy contigo. Ha sido complicado meterme eso a la cabeza. Sé que no estoy haciendo mal. Dejar a mi hijo sin su padre. Que al contrario, le estoy enseñando que una familia no, no se construye de mamá, papá, hijos y donde haya violencia de todo tipo. No porque eso lo veía. Mi hijo al chico sí me preguntaba por qué se fue papá. Mi amor, no nos llevábamos bien y yo no podía seguir permitiendo que tú vivieras eso. Entonces me ha costado trabajo. Aún hasta esta fecha le puedo decir que siento que a veces, y me pasa por la mente el pensar, debí aguantarme más para poder tener mi relación, para poder tener la familia que tanto soñaba y poder darle a mi hijo su padre, porque él sufrió mucho. Él estaba muy apegado a su papá. Entonces, sigo trabajando con ello. Y estoy trabajando y sé que voy a estar bien. Tu historia tuvo un vuelco aún más alertante, mucho más fuerte, porque puedes soportar muchas veces que te humillen por mantener esa familia a la que tanto aspiramos. Pero cuando ya se meten con nuestros hijos, decimos, aquí ya valió. Exacto. Aquí ya no. Sí. Y el vuelco es que desafortunadamente ahora estamos atravesando y dándole seguimiento a un procedimiento judicial porque este señor se atrevió a tocar a tu hijo. Sí. Y el día en que afortunadamente tu hijo te lo dijo, lo comentó, quería yo meterme por el teléfono para estar ahí contigo. Yo no sé cómo alguien como tú, que viene de haber sido dañada en múltiples ocasiones, todavía pasa por un momento de escuchar a su hijo menor de edad decirle, mamá, es que mi papá me hizo esto. ¿A qué se atrevió este agresor, Fabi, de hacerle a tu hijo menor de edad? Se atrevió a manipularlo emocionalmente. Se atrevió a golpearlo. Me lo agarraba del cuello y le amenazaba diciéndole que si no iba a la próxima quincena le iba a ir mal. Me lo discriminaba. Tenía más preferencias por otras personas que por su propio hijo. Y lo último fue que permitió que mi hijo estuviera en la misma habitación que él cuando él estaba con su novia teniendo relaciones sexuales. Y aunque mi hijo lloraba y le decía, papá, no puedo dormir, a él le valió. A él le valió y dijo, hijo, trata de dormirte, no pasa nada. Pero estando en la misma cama, solamente mi hijo me decía, mamá, no podía dormir.
porque mi papá movía mucho la cama y yo estaba en la orilla y escuchaba cómo se besaban, cómo sonaba la cama. Y estaba a punto de caerme, mamá, pero mi papá no hacía nada. Solo me decía que me durmiera. Y así yo creo que varias veces, pero mi hijo le tiene mucho miedo. Incluso cuando me lo dijo, cuando mi bebé tuvo el valor de decírmelo, llorando me suplicaba: mamita, no le digas a mi papá lo que te estoy diciendo, porque me va a regañar, me va a pegar. Por favor, no se lo digas. Yo lo abracé, lo calmé y le dije: mi amor, no voy a volver a permitir que tu papá te haga daño. No te preocupes, tu papá no se va a enterar. Pero necesito que me digas todo. Sí, mamita, yo te voy a decir todo, pero no se lo digas a mi papá. No obstante, aún y con el dolor, la culpa, el pensar que somos o que hemos como mamá cometido algunos errores u omisiones, lo cual no es cierto, Fabi, te lo he repetido y lo seguiré haciendo, y creo que una de las fortalezas que tienes es saber que eres una madre que ha estado presente. Nos hemos enfrentado a las instituciones que no solamente reciben a una mujer en nuestra misma condición de buscar justicia para nuestros hijos. Instituciones que están plagadas de esperanza, de que, pues bueno, parece que ya esto va a ser mi día a día. Y nos hemos incluso encontrado a otras mujeres cuando nos cuentan y nos dicen: pues yo no sé si denunciar sea lo mejor, pero aquí estoy, porque no he visto a mis hijas. Recuerdo este caso de alguien que nos encontramos desde hace más de 2 o 3 años. Sigo diciendo que admiro muchísimo que todavía en pie, al día de hoy, sigas luchando por esta justicia, pero justicia para ti como madre, que es las cosas que hemos resaltado. No solo soy una mujer en busca de tener acceso a la justicia, sino de que soy una madre trabajadora que ha sido violentada, que tiene a un hijo menor de edad, al que no le dan pensión alimenticia adecuada a lo que necesita, porque estamos hablando de necesidades básicas. Sí. Estamos hablando de pagar la renta, de pagar alimentos, de pagar el uniforme de la escuela o los materiales que se utilicen. Aún y con todo esto, que es el desarrollo integral de tu hijo menor de edad, estás hoy en pie de lucha. ¿Qué tiene que hacer una mujer para todos los días estar en pie de lucha y llevar un plato de comida a la mesa donde se sientan sus hijos? Armarse de valor todos los días, levantarse con la fe de que va a ser un mejor día. Yo me levanto con el amor de mis hijos, y me levanto por ellos y para mí también, porque yo quiero que mis hijos estén bien, sobre todo el chiquito. Uh-huh. Y como usted bien lo dijo, a lo mejor muchas veces pasamos por alto lo que nosotras pasamos, pero cuando ya se meten con nuestros hijos, uno ve de dónde, uno ve cómo, pero saca esas fuerzas para hacer justicia. Y aquí voy a seguir por mis hijos. Hoy por hoy, para la audiencia, para las mujeres que puedan escuchar toda esta historia que ha sido pues más de bajos momentos que positivos, estamos tratando un procedimiento judicial en contra de este señor agresor, hoy imputado, a quien
no solo hemos denunciado, sino que además hemos alertado a las autoridades de lo que es capaz de hacer, incluso con su propio hijo. Eri, si tú pudieras enviar un mensaje a todas las mujeres a las que llegue este testimonio, ¿qué les dirías para comenzar con una denuncia, comenzar con una demanda? Porque hay algo que rescatar importantísimo. Has sido tú la actora de la demanda de guardia y custodia de alimentos. Has sido tú la denunciante en este procedimiento judicial. Es decir, pese al dolor, has sido tú la que ha iniciado con esto. Y eso es algo que debe reconocerse. No todas hemos tenido el valor de denunciar en el momento idóneo para hacerlo. Tú sí. Tú sí. ¿Qué les dices a las demás que nos escuchan? Que no están solas, que busquen ayuda, que todavía hay gente buena, que todavía hay gente que nos apoya. Y está muy claro, yo tengo una enfrente que gracias a todo lo que ella a veces me dice, a todo el ánimo, las palabras de aliento que me dice, que luego ni yo misma me lo creo, que todavía hay gente que nos ayuda y que cree en nosotros, que el no ya está ganado, pero que vamos por un sí es culpable. Entonces, sí se puede. Gracias. Gracias a usted. Tú me has enseñado muchísimo. Gracias. Y que esta historia llegue a los oídos de las personas que lo necesitan para que también tomen decisiones y gracias por confiar sobre todo en esto que hacemos. Y bueno, simplemente digo, gracias por atender a toda esta información que más que real es demasiado fuerte para causar un efecto positivo y también de mucha determinación en las mujeres. Tomar el valor de donde sea que tenga que ser, pero hacerlo. Me despido y gracias. Y gracias. Gracias.